to be interpreted through the Bible. Todo tiene que ser interpretado a través de la Biblia. We need to interpret the Bible Nosotros tenemos que interpretar la Biblia through the Bible. a través de la Biblia. The Bible interprets the Bible. La Biblia interpreta la Biblia. So what does the Bible say about these things? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Let's look at 1 Corinthians chapter 10, Vamos a 1 Corintios 10, verses 1 and 2. del 1 al 2. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. So when the Israelites crossed the Red Sea, Entonces, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Apostle Paul el says apóstol Pablo dice that was their baptism. que ese fue su bautismo. Baptism. Bautismo. So crossing the Red Sea here Así que aquí cruzar el Mar Rojo is baptism. es el bautismo. Once you're baptized, Una vez usted es bautizado, where do you go? ¿a dónde va? You go to church. Se va a la iglesia, ¿verdad? Right? Baptism means now you are part of the church. Bautismo significa que ahora usted es parte de la iglesia. But the Israelites went into the wilderness. Pero los israelitas fueron al desierto. Let's go to Acts chapter 7, Vamos a Hechos 7, verse 38. versículo 38. Dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. So here it says that these are the ones that were in the congregation in the wilderness. Aquí dice, estos son los que estaban en la congregación en el desierto. The word congregation here Aquí la palabra congregación in Greek is en ekklesia. griego es eclesia. Ekklesia means iglesia. Eclesia significa iglesia. It means church. Iglesia. So the book of Acts calls the wilderness Así que el libro de los Hechos llama al desierto the church. la iglesia. It was church for the Israelites. Para los israelitas esa era la iglesia. So their 40-year wilderness journey Así que su jornada de 40 años por el desierto corresponds to our life in the church today. corresponde a nuestra vida en la iglesia hoy. We are in the wilderness right now. En este momento estamos en el desierto. Where are we heading for? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? The promised land, La tierra prometida, Canaan. Canaán. That's the kingdom of God, Ese es el reino de Dios, right? ¿verdad? So now we see what all of this means. Ahora ya vemos todo lo que esto significa. Egypt symbolizes the sinful world. Egipto simboliza el mundo pecaminoso. We were slaves to sin there, Nosotros allí éramos esclavos del pecado, but God saved us pero Dios nos salvó through Jesus a Christ. través de Jesucristo. We came out, A través de Jesucristo salimos, we got baptized, fuimos bautizados, now we're part of the church, ahora somos parte de la iglesia, headed for the kingdom of God. dirigiéndonos hacia el reino de Dios. So this is our wilderness journey. Así que este es nuestro viaje por el desierto. Therefore, the wilderness journey of the Israelites Por lo tanto, el viaje por el desierto de los israelitas is directly related to our life está today. directamente relacionado con nuestra vida hoy. This map Este mapa is about us, trata de nosotros, our life in the church, nuestra vida en la iglesia, our life of faith. nuestra vida de fe. That's why we need to know this. Por eso tenemos que aprender. Amen? Amén. So we cannot talk about all 42 campsites. No podemos hoy hablar de los 42 campamentos. So I will just point out some important campsites. Voy a señalar algunos campamentos importantes. You see, when you look at the map Cuando here, ustedes miran aquí el mapa, to go from Egypt, para ir desde Egipto, and Canaan is here, aquí está Canaán, the shortest way is to go like this. la ruta más corta era ir de esa forma. Esa era la ruta más corta. If you go like that, Si usted se iba por esa ruta, it takes like 2 weeks se demoraba como 2 semanas para llegar, to walk. caminando. It's very short. Era muy corta, But God didn't take them that way pero Dios no los llevó por esa ruta, because the Philistines lived there porque allí vivían los filisteos and they would have to fight them. y hubieran querido pelear con ellos. The second route La segunda ruta is over here, se encuentra aquí en este lado, but God didn't take them that way pero either. Dios tampoco los llevó por esa ruta. The third route is La down tercera here. ruta es por acá.
But God didn't take them that way. pero Dios tampoco los llevó por esa ruta. God brought them down over here Dios los bajó por aquí to the Red Sea hacia el Mar Rojo and made them cross the Red y les Sea hizo cruzar el Mar Rojo to show the power of God, para mostrar el poder de Dios, to reveal God's glory, para revelar la gloria de Dios and also to put all the Egyptian soldiers to death. y también para matar a todos los soldados egipcios. So they crossed the Red Sea Así que cruzaron el Mar Rojo and they went this way y se fueron por este camino and came down here. y llegaron acá abajo. That's the wilderness of Y Sinai. ese es el desierto del Sinaí. That's where Mount Sinai is. Ahí es donde está el monte Sinaí. So this is the first important site right here. Así que este es el primer campamento importante. They stayed here for 11 months and 20 days. Allí se quedaron por 11 meses y 20 días. And what did they do here? ¿Y qué hicieron aquí? God gave them the 10 commandments, Aquí Dios les dio los 10 mandamientos, the laws. las leyes, God also gave them the blueprint for the tabernacle. también le dio los planos para el tabernáculo. So they built the tabernacle here. Así que construyeron el tabernáculo, That is the house of God, y esa es la casa de Dios, where God said he will meet with the Israelites. donde Dios dijo que se iba a encontrar con su pueblo. They also took a census here. Aquí también hicieron un censo, But when they take a census, y cuando tomaron el censo, in the Bible, they don't count everybody. en la Biblia no cuentan a todo el mundo. I'm sorry to say this, Lo siento mucho decir, but they didn't count women. pero no contaban a las mujeres, They only counted the men, solo contaban los hombres, 20 years old and older. hombres de 20 años para arriba. You know why? ¿Saben por qué? Because they were counting the soldiers. Porque estaban contando los soldados. They only counted the people who could go out and fight. Solo contaron las personas que podían ir a pelear. So taking the census means O sea que hacer el censo significaba now they have a standing army. que ahora tenían un ejército. So the first census, they counted 603,550 men. En el primer censo contaron 603.550 hombres. And once they finished all of this, Y una vez se termina todo eso, they left Sinai, se fueron, partieron del Sinaí, went towards Canaan, y ya se dirigían hacia Canaán. and what did God say to them? ¿Y qué les dijo Dios? So let's look at Deuteronomy Vamos a Deuteronomio, chapter 1, capítulo 1, verses 6 through 8. del 6 al 8. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. Volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev, y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano hasta el gran río, el Éufrates. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos ya, y hacia ellos y a sus descendientes después de ellos. Okay, so you see, after Sinai, Ven, después del monte Sinaí, which is also called Horeb, que también se le llama Horeb, God said, go up to Canaan. Dios les dijo que suban hacia Canaán. And what does verse 8 say? ¿Y qué dice el versículo 8? Go directly into Canaan. Vayan directamente a Canaán. Take the land. Tomen posesión de la tierra. God has given it to you. Dios se las ha dado. It wasn't supposed to be a 40-year journey. Este no estaba supuesto a ser un viaje de 40 años. We have to understand this. Tenemos que entender esto. It wasn't supposed to be 40 No years. estaba supuesto a ser 40 años. It was supposed to be a year and a little bit more. Tenía que haber sido de un año, un poquito más de un año. If they just obeyed, Si simplemente hubieran obedecido, they would have gone right in. hubieran entrado. But did they obey? Pero obedecieron. I would like for all of you to go home tonight Quiero que todos ustedes vayan a casa esta noche and read Deuteronomy chapter 1. y lean Deuteronomio capítulo 1. Because God repeatedly says Porque Dios repetidamente dice
the land is before you. La tierra está delante de ustedes. Take it. Tomen posesión. Let's read verses 21 and 22. Vamos a los versículos 21 y 22. Mira, Israel, el Señor tu Dios te ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. 22. 22 dice, entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijiste, enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Okay. So God kept on saying, the land is before you, go up, Dios take seguía possession. diciéndole, la tierra está enfrente de ustedes, suban, toman posesión de ella. But what did the Israelites say? Pero ¿qué dijeron los israelitas? Hold on, God. No, Dios, espera un momentico. Why are you in such a hurry? ¿Por qué estás tan apurado? Let's take it slow. No, vamos más despacio. Let's send some spies. Enviemos espías Check out the land. para que revisen la tierra, See what's the best route to go. para ver cuál es el mejor camino a tomar, Which is the weakest city. cuál es la ciudad más débil. We need to do all these things. Necesitamos hacer todo esto. Are these words of faith? ¿Son estas palabras de fe? Oh. These are words of fear, right? Estas son palabras de miedo. They don't trust that God could get the land for them. No confían que Dios les puede dar la tierra. But God accommodates for us, right? Pero Dios se acomoda a nosotros. So he says, okay, fine. Así que Dios le dice, oh, está bien. Choose 12 men Escojan 12 hombres so we can send them para que los enviemos and let them check out the y que land. ellos vayan y espíen la tierra. For how many days? ¿Por cuántos días? 40 days. 40 días. Let them check out the land for Que 40 ellos days. vayan y espíen la tierra por 40 días. And then we'll see what they say. Y luego veremos qué es lo que ellos van a decir. Now we all know what happened, right? Todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? 12 spies went. 12 espías fueron. When they came back, Cuando regresaron, 10 of them gave a bad report. 10 de ellos dieron un mal reporte. Only 2, Solamente 2, Joshua and Caleb, Josué y Caleb, gave a report by faith. dieron un reporte de fe. And where did all this happen? Ahora, ¿dónde sucedió todo esto? This happened at the 14th campsite. Eso sucedió en el campamento número 14. I believe this is the most important Y campsite. yo creo que este es el campamento más importante. If we don't understand what happened here, Si nosotros no entendemos lo que sucedió aquí, we cannot understand the wilderness journey. no vamos a poder entender el viaje por el desierto. So the 14th campsite Así que el campamento número 14 is right here, se encuentra aquí, Ritma. Ritma. But originally, Pero originalmente, in Deuteronomy 1, en Deuteronomio 1, God calls this place Kadesh. Dios llamó a este lugar Cades. If you look up here, Si ustedes miran aquí arriba, Kadesh is right next to Ritma. Cades está justo al lado de Ritma. They're right next to each other. Están uno al lado del otro. So remember how many Israelites came out? Recuerden, ¿cuántos israelitas salieron? Only men, Contando solo los hombres 20 years old and de older, 20 años para arriba, are 603,550. 603.550. If you count the women, Ahora, si contamos las mujeres, the children, los niños and the elderly, y los ancianos, it's most likely 2 to 2.5 million. probablemente eran 2 millones y medio de personas. That's a lot of people. Es mucha gente. So if 2 million people camp out, Entonces, si los 2 millones de personas acampan, that's like a whole city. es como toda una ciudad, ¿verdad? You start at Ritma, Se comenzaron en Ritma, and it reaches all the way to Kadesh. pero alcanzaron todo hasta Cades. So Ritma and Kadesh are basically the same place. Así que Ritma y Cades básicamente son el mismo lugar. When they first arrived, Cuando ellos llegaron por primera vez, God called this place Kadesh. Dios llamó a ese lugar, le dio el nombre de Cades. But after the 12 spies gave their report, Pero después de que los 12 espías dieron el reporte, God calls it Ritma. Dios llamó a ese lugar Ritma. Why do you think that happened? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Every region has a meaning.
Cada región tiene un significado The name Rithma, y nombró a este lugar Ritma. their unbelief Su incredulidad tied down the people Su incredulidad ató a la gente to the wilderness. al desierto. They could not go up. Ya no pudieron ni salir. That's what Rithma means, right? Eso es lo que ritma significa, To ¿verdad? be tied down, Ser atado, to be bound. unido. They were bound Amarrados. to the wilderness Fueron amarrados, quedaron amarrados al desierto because of the unbelief. por su incredulidad. What does Canaan represent? What does Canaan represent? ¿Qué representa Canaán? The kingdom of God, El right? reino de Dios, Heaven. el cielo. Why do we come to church? ¿Por qué venimos a la iglesia? The church is not the goal. La iglesia no es la meta. The church is just the process La iglesia es el proceso of going into the kingdom of God. para llegar al reino de Dios. But these people didn't want to go. Pero esta gente no quería ir, They were tied down. quedaron atados. We cannot be tied down to this world. No podemos estar atados a este mundo. So because these 10 people gave a bad report, Entonces, como estas 10 personas dieron un mal reporte and because the people listened to them, y como la gente los escuchó a ellos and they grumbled, y se quejaron, God got angry, Dios se enojó and this is what happened. y esto es lo que sucedió. The 10 spies Los 10 espías that gave a bad que report dieron el mal reporte died that very night. murieron esa misma noche, They died the same day, murieron ese mismo día, before God, it says. como dijo Dios. Let's look at Numbers 14, Vamos a Números 14, 36 and 37. 36 al 37. No está funcionando la pantalla. Okay, now it's working. Dice, en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Okay, the 10 spies who gave the bad Los report 10 espías que dieron el mal reporte died before God murieron delante del Señor that same day. ese mismo día. Secondly, Segundo, the first generation, la primera generación, those are the people 20 years old and older. aquellos de 20 años para arriba, God says none of them will enter Canaan Dios dijo, ninguno de ellos entrará a Canaán, because they listened to the 10 spies. porque ellos escucharon a los 10 espías. Only Joshua and Caleb will Solamente enter. Josué y Caleb. That's what Numbers 14, Eso es lo que Números 14, verses 29 and 30 says. 29 y 30 dice. Dice, en este desierto caerán vuestros cadáveres y todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual dije estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. So God said, Así que Dios dijo, the first generation will not enter Canaan. esta primera generación no entrará a Canaán. They will all die in the wilderness. Todos van a morir en el desierto. What does that mean for us today? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? It means you're going to die in the church Significa que usted morirá en la iglesia and cannot enter the kingdom of y no va God. a poder entrar al reino de Dios. That's the saddest thing ever. Esa es la cosa más triste. Why do we come to church? Porque viene usted a la iglesia So we can enter the kingdom of God. para poder entrar al reino de Dios. But it's so sad that you come to church, Pero es triste que usted venga a la iglesia, but you cannot enter the kingdom of God. pero no puede entrar al reino de Dios. And then thirdly, Y luego tercero, God said only the second generation will enter Dios the dijo, Canaan. solo la segunda generación entrará a Canaán. That's in verse 31. Eso está en el versículo 31. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijiste que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado.
the second generation, they La will enter. segunda generación entrará. And then fourth, Y cuarto, the last punishment. The last punishment el último castigo. is God told them, you will wander in the wilderness Y es que Dios les dijo, van a estar vagando por el desierto for 40 years. por 40 años. Why 40 years? ¿Por qué 40 años? Because God calculated one day Porque Dios contó un año as 1 year. como, un día como un año. The spies spied out the land for 40 days Los espías espiaron la tierra por 40 días, and gave a bad report. dieron un mal reporte. So God calculated one day for 1 year. Dios contó un día como un año. You will wander in the wilderness 40 Y years. dijo, estarán en el desierto por 40 años. Let's read verses 33 and 34. Versículos 33 y 34 dice, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconociste en la tierra, 40 días por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. See? It says clearly here, right? Aquí lo dice claramente, 1 day for 1 year. un día, un año. 1 day of unbelief, Un año de su incredulidad, 1 year of punishment. 1 year of punishment. un año de castigo. 1 day of sin, Un día de pecado, 1 year of un punishment. año de castigo. So for 40 years now, Así que ahora por 40 años they wander the wilderness estuvieron dando vueltas por el desierto, in circles. en círculos, Because no matter how slow you walk, porque no importa qué tan lento usted camine, it doesn't take 40 years no se demora 40 años to get to Canaan. para llegar a Canaán. So let's look at this map here. Así que miremos este mapa. When you look at this map, Cuando ustedes miran este mapa, starting from Ridma, comenzando desde Ritma, which is right que here, se encuentra aquí, the journey takes on this weird formation. ese viaje se forma así como tan raro, toma esta formación tan rara. Where are they going? ¿Hacia dónde se dirigen? They're going nowhere. No van hacia ninguna parte. They're just going around in circles, Solo están dando vueltas y vueltas, aimlessly. sin ningún sentido. Basically, Básicamente, they're waiting for the first generation to die. están esperando que la primera generación muera. That's what the wilderness journey is. Y eso es lo que es el viaje por el desierto. It could have been a little over a year, Pudo haber sido un viaje de un poquito más de un año, but due to unbelief, pero por la incredulidad it became 40 years. se convirtió en 40 años. And then finally, Y luego finalmente, 38 years later, 38 años más tarde, camp number 32, en el campamento número 32, they arrived at Kadesh Barnea. llegan a Kadesh Barnea. Remember, Ridma and Kadesh are the same place, right? Recuerden, Ritma y Kadesh son el mismo lugar. So they were going around for Así 30 que están years, dando vueltas y vueltas 38 years, por 38 años and then they came back y luego regresaron. and they're thinking, and they're thinking, and they're thinking, Entonces llegan allí y están pensando, wait a minute, we've been here before. pero un momentico, nosotros ya hemos estado aquí. This place looks familiar. Este lugar se ve muy familiar. It's Ridma over there. Oh, allá está Ritma. We're in Kadesh now. Estamos en Kadesh. But 38 years has passed. Pero han pasado 38 años. When we arrived at Ridma, Cuando llegaron a Ritma, I was 20 years old. tenían 20 años. Now I'm 58. Ahora 58. Some people were 30 back then. Otros tenían 30. Oh, 20 is 48. I'm sorry. Perdón. Oh, I'm sorry. 20, 58. 30 is 68. 58, de 30 a 68. 40, you're 78. 48, 78. You get what I'm saying, Bueno, right? ¿me entiendes? La edad que tenían de cuando salieron de allá a cuando regresaron. They wasted all this O time, sea que habían perdido esos 38 años. but they're at the same place. Llegaron al mismo lugar. So what this is teaching us is Lo que that esto nos está enseñando a nosotros when we fully believe es que cuando completamente creemos and trust in y God, confiamos en Dios, we could advance. podemos avanzar.
to fulfill God's goal. para cumplir las metas de Dios. Unbelief La incredulidad merely delays it la retrasa for a long time. por mucho tiempo. God's will be fulfilled. La voluntad de Dios se cumplirá, But if you don't believe Him, pero si usted no la cree, we're just going to go around in circles vamos a estar dando vueltas en círculos and we're going nowhere. y no nos dirigimos hacia ninguna parte. So finally, they arrived at Kadesh, Así que finalmente ellos llegan una vez más a Kadesh and from there they moved on to a place called Iya Abarim. y de ahí fueron a un lugar llamado Iyea Barim. What is the importance of this place? Ahora, ¿cuál es la importancia de este lugar? Oops, one second. Okay, so Iya Abarim Iyea Barim is number 37 right es el here. campamento número 37 acá. When they arrived at Iya Abarim, Cuando ellos llegaron a Iyea Barim, it's been 38 years, ya habían pasado 38 años and God is now looking, y ahora Dios está mirando. and there are still some first generation that are Dios alive. está mirando y todavía hay personas de la primera generación que están vivos. And God cannot wait any longer. Y Dios ya no podía esperar más. So what does He do? Así que, ¿qué hizo? He puts them to death. Él los mató. He puts the remaining first Los que generation quedaban de la primera generación to death. a muerte. Let's read Deuteronomy chapter 2, Vamos a Deuteronomio 2, verse 14. versículo 14. Y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Ceret fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento como el Señor había jurado. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos en medio del campamento hasta que todos perecieron. So God came in, Dios vino put the rest of the first generation to y death, puso a muerte a los que quedaban de la primera generación, so that after Iya Abarim, para que después de Yeabarim, only the second generation solo la segunda generación advanced forward, avanzara hacia adelante and they crossed this brook named Zered. y cruzaron este arroyo de Ceret. Okay. Now you guys might be thinking, Ahora ustedes pueden estar pensando, but I'm first generation. pero yo soy la primera generación. Am I going to die in the church? ¿Será que voy a morir en la iglesia? Is that what this pastor is saying? ¿Es eso lo que este pastor me está diciendo? Is that what I'm saying? ¿Es eso lo que estoy diciendo? What does this mean? ¿Qué significa esto? First generation die, La primera generación muere, second generation will go in. segunda generación va a entrar. Who are the first generation? ¿Quiénes son la primera generación? They're the ones Son aquellos who were born in que Egypt. nacieron en Egipto. Think about that. Piensen, They're born in Egypt. nacieron en Egipto. What does Egypt mean? ¿Qué significa Egipto? Sinful world, El right? mundo pecado, ¿verdad? The first generation are the ones that are born in Egypt. La primera generación son los que nacen en Egipto. The second generation La segunda generación are the ones that are born in the son los wilderness. que nacen en el desierto. In other words, En otras palabras, in each of us, en cada uno de nosotros, we all have todos tenemos first generation la primera generación and the second y generation la segunda generación. in us. En nosotros. The person that was born in the world, La persona que nació en el mundo, the person who was born before I believed in Jesus, la persona que nació antes de yo creer en Jesucristo, the old me, ese viejo yo and then the new me y luego el nuevo yo, who was born again in the church. que nació de nuevo en la iglesia. That's the second generation. Esa es la segunda generación. They're both alive. Ambos están vivos, You cannot go to the kingdom of God pero usted no puede ir al reino de Dios when they're both alive. cuando ambos están vivos. The first generation has to La die. primera generación tiene que morir, Otherwise, you're going to be going around in o circles, si no vas a estar dando vueltas, wasting time. perdiendo tiempo, Because the first generation will pull you this way, porque la primera generación te va a jalar por este lado and the second generation will pull you y la this way. segunda generación te va a jalar por este lado. One has to die. Uno de los dos tiene que morir.
Let's look at Ephesians chapter 4, Vamos a Efesios 4, verses 22 through 24. 22 y 24. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amen. Amén. The purpose, the reason why we come to church La razón, el propósito por el cual venimos a la iglesia is so that we can be born again es para poder nacer de nuevo, through the Spirit, a través del Espíritu, through the Word, a través de la palabra, and put off the old self y hacer dar muerte al viejo hombre and become a new being in y Christ. ser un nuevo ser en Cristo. If you cannot completely put the old self to death, Si usted no puede poner por completo ese viejo hombre a muerte, what happened to the Israelites ¿qué le sucedió a los israelitas in the wilderness en el desierto? can also happen to us today. Lo que les sucedió a ellos en el desierto nos puede suceder a nosotros hoy. This is the goal of our life of faith. Esa es la meta de nuestra vida de fe. This is what we need to do. Eso es lo que tenemos que hacer And it's not easy. y no es fácil. That's why it took them 40 years. Por eso ya les tomó 40 años. But this is what God wants from us. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. After the first generation died, Después de que muere la primera generación, when you look at the map here, cuando ustedes miran el mapa, starting from Barim, comenzando desde Yabarim, now they're making progress. ahora están progresando. They're going directly to Canaan. Ya van directamente hacia Canaán. Look at the difference. Miren la diferencia. Here they're going in circles. Aquí están dando vueltas Here they're going in a straight y line. aquí van en una línea directa. This is the difference. Esa es la diferencia. If our old self is dead, Si nuestro viejo hombre está muerto, we could head straight for the kingdom of nos God. dirigimos derecho hacia el reino de Dios. We could advance towards the Podemos will of God. avanzar hacia el reino de Dios. And God will be able to fulfill His will through us Y Dios va a cumplir su voluntad a través de nosotros, without any delay. sin ningún retraso. Do you want that in your life? ¿Quieren eso para ustedes en su vida? Amen, right? Amén, ¿verdad? This is what we need to do. Eso es lo que tenemos que hacer. Put the old self to death. Poner ese viejo hombre a muerte. I pray that today, Yo oro que hoy, through this conference, a través de esta conferencia, that God will enable Dios permita the Word of God que la palabra de Dios, to put to death our old self, que a través de la palabra de Dios pongamos a muerte el viejo hombre, the first generation, esa primera generación, so that we together para que todos juntos can all advance toward the kingdom of podamos God. avanzar hacia el reino de Dios. Amen? Amén. Amen. Let's give glory to Démosle gloria a Dios God. con un aplauso. How is our time? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Ya? Should we go on ¿Seguimos to the next lecture? a la próxima conferencia? Okay. Or is that, yeah? Okay. All right. So that was book number 2. Ese fue el libro número 2. So we go on to the next one, right? Vamos al próximo, ¿verdad? Everybody okay? ¿Todos están bien? All right. Good. So the third book, El tercer libro, actually books 3, 4, and 5. de hecho, el libro número 3, 4 y 5, These 3 books estos 3 libros, are all about the genealogy of Jesus Christ todos tienen que ver con la genealogía de Jesucristo. in Matthew chapter 1. La genealogía de Jesucristo en Mateo 1. When you open the New Testament, Cuando ustedes abren el Nuevo Testamento, gracias. So this is the third book. ese es el tercer libro. When you open the New Testament, Cuando ustedes abren el Nuevo Testamento, you come across a genealogy. se encuentran con una genealogía. The very first chapter is a genealogy. El primer capítulo es una genealogía. And we read it and we fall asleep, Y right? las leemos y nos quedamos dormidos. Why would God put a genealogy at the beginning like that? Porque Dios pondría una genealogía al principio así. But this is not just any genealogy. Pero esto no es cualquier genealogía. It's the genealogy of Jesus Es la Christ. genealogía de Jesucristo. So it must be very Así important, que right? tiene que ser muy importante, ¿verdad? So
Reverend Abraham Park wrote 3 books Y ahora el reverendo Abraham Park escribió 3 libros on this short little genealogy. de esta pequeña genealogía. This genealogy is only 17 verses, Esta genealogía solo tiene 17 versículos. but he wrote 3 books Sin on it. embargo, él escribió 3 libros. So let's learn about this genealogy. Así que vamos a aprender de esta genealogía. The key verse El versículo clave that will help us to que understand nos va a ayudar a entender this genealogy esta genealogía is Matthew 1:17. es Mateo 1:17. Okay, can you read that for us? Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia a Jesucristo, 14 generaciones. Okay, so this verse teaches us Este versículo nos enseña that this genealogy is divided into 3 periods. que esta genealogía está dividida en 3 periodos. Okay, so let's go here. This is the first period. Ese es el primer periodo. It goes from Abraham to Va desde David, Abraham hasta David, 14 generations. 14 generaciones. But the problem is this. Pero el problema es este. Abraham was born in 2166 BC. Abraham nació en el 2166 a.C. And David Y David became king se convirtió en rey in 1003 BC. en el año 1003 a.C. So when you subtract this, Entonces, cuando hacemos la resta, that's 1163 years. son 1163 años. That's a long time, right? Es mucho tiempo, ¿verdad? With only 14 generations. Y solamente 14 generaciones. How long is one generation? ¿Qué tan larga es una generación? One generation Una generación is the time it takes es el tiempo que se toma for a person to be born, para una persona nacer, they grow up, crecer and have a child of their y own. tener su propio hijo. That's one generation. Esa es una generación. So in the Bible, that's about 25 to 30 En la years. Biblia es como entre los 25 o 30 años. Let's say 30 years. Digamos que son 30 años. How long is 14 generations? ¿Cuánto tiempo son 14 generaciones? 30 times 14, 30 por 14, multiplicado por 14, about 520 years. son como 520 años. So this is too long. Pero esta es muy larga. 1,163 years? 1163 años. That's more than twice. Eso es más del doble. So what does that show us? ¿Qué nos está mostrando eso? This is showing us Esto nos está mostrando that the genealogy of Jesus que in la Matthew 1 genealogía de Jesucristo en Mateo 1 has many omitted generations. tiene muchas generaciones que fueron omitidas. God took out some names. Dios sacó algunos nombres, It's not fully continuous. no es una genealogía continua. So think about it like this. Piénsenlo de esta forma. Let's say you find out Digamos que usted se da cuenta that one of your ancestors was a king que uno de sus ancestros era un rey and they left you an inheritance, y le ha dejado una herencia, like, I don't know, $50 million. no sé, como 50 billones de dólares. How's that? Does that make you feel good? ¿Le hace sentir bien? ¿Está bien? But you have to prove that you're Pero usted tiene que probar que usted es un an heredero, heir. que usted es heredero. So you take out the genealogy Así usted que usted va, saca su genealogía and you bring it, y usted la lee, but when you look at it, pero cuando usted mira la genealogía, somebody erased your name. alguien borró su nombre. They took your name out. Sacaron su nombre de la genealogía. So now you can't get the money. Ahora no puede recibir la herencia. How would that make you feel? ¿Cómo se sentiría usted? Not so good now, No right? muy bien, ¿verdad? That's what God did here. Y eso fue lo que Dios hizo aquí. This is the genealogy of Jesus Christ. Esta es la genealogía de Jesucristo. If you are in this list, Si usted está en esta lista, you are a descendant of usted Abraham. es descendiente de Abraham. You are an ancestor of Jesus. Es un ancestro de Jesús. What an honor.
¡Qué honor! What a privilege, ¡Qué right? privilegio, ¿verdad? But God took your name out. Pero Dios sacó su nombre de allí. God took many names out of there. Dios sacó muchos nombres de ahí. Why did he do that? Porque lo hizo. And why did he let some remain? ¿Y por qué? Sin embargo, algunos permanecieron. What's the criteria here? ¿Cuál es el criterio aquí? That's what Reverend Abraham Park wrote about. Y eso es de lo que el pastor Abraham Park escribió. So that's what we're going to study right now. Y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Which names were taken out? ¿Qué nombres fueron sacados? Which names remained? ¿Y qué nombres permanecieron? Why were these names taken ¿Por out? qué fueron sacados esos nombres? What did they do? ¿Qué hicieron? What was the reason? ¿Cuál fue la razón? We need to understand this. Tenemos que entender eso. So first, let's look at the names. Primero vamos a ver los nombres. Abraham, Isaac, Jacob, Judah. Abraham, Isaac, Jacob, Judá. We all know these names, right? Todos conocemos estos nombres, ¿verdad? No missing generations. Aquí no hay ninguna generación omitida. Perez. Fares. He married, Judah had relations with Tamar Recuerden, Judá tuvo relaciones con Tamar and had Perez. y tuvo a Fares. Perez and Zerah, right? The twins. Fares, ella tuvo gemelos, ¿verdad? So there's no missing generation. Aquí no hay ninguna generación omitida. Who is Hezron? Ahora, ¿quién es Esrom? Never heard of this name, right? No hemos escuchado ese nombre, ¿verdad? So let's figure out who this guy is. Así que vamos a averiguar quién es Esrom. When you look at Genesis chapter 46, verse 8, Cuando vamos a Génesis 46, 8, so it tells us the list of family members aquí nos da la lista de los miembros de la familia that Jacob took into Egypt. que Jacob llevó a Egipto. 70 members 70 miembros went into Egypt. fueron a Egipto. And amongst these 70, Y en medio de estos 70 miembros we have the name Hezron tenemos el nombre Esrom. in verse 12. En el versículo 12. Can you read that? Los hijos de Judá, Ornán, Selá, Fares y Sara. Pero y Ornán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrom y Amul. So in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the name is spelled as Hezron, el nombre se escribe con H. but in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento it's spelled as Ezron. se escribe Esrom. It's the same person. Pero es la misma persona. Okay? So that's who this guy is. Entonces ese es este hombre. And who's Ram? Ahora, ¿quién es Ram? Ram was Hezron's son, Ram fue el hijo de Esrom. probably the first one born in Egypt. Probablemente su primer hijo que nació en Egipto. Now let's go to Aminadab. Ahora vamos a Aminadab. Who is Aminadab? ¿Quién es Aminadab? Let's go to Exodus chapter 6, Vamos a Éxodo 6, verse 23. versículo 23. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Nazón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Okay. Aminadab Aminadab is Aaron's father-in-law. es el suegro de Aarón. Who is Aaron? ¿Quién es Aarón? Moses' brother, right? El hermano de Moisés, The first high priest. el primer sumo sacerdote. They're the leaders of the Exodus. Ellos son los, ¿de what? The leaders of the Ellos Exodus. son los líderes del Éxodo. So when Jacob and his family Así que cuando Jacob y su familia went into Egypt, fueron a Egipto, that was in the year 1876 BC. que fue en el año 1867 a.C., And when they came out of Egypt, y cuando salieron de Egipto, that was in the year 1446. ellos salieron, perdón, 1876. Cuando salieron de Egipto, salieron en el año 1446 antes de Cristo. And Aminadab Y Aminadab was the father-in-law of Aaron, era el suegro de Aarón, who was the leader of the Exodus. que fue el líder del Éxodo. So now think about this. Ahora piensen en eso. Hezron Esrom, went into Egypt él fue uno de los que fue a Egipto in 1876 en el BC. 1876 antes de Cristo. Aminadab Y Aminadab was alive estaba vivo when Aaron and Moses cuando Aarón y Moisés led the Israelites out of Egypt. sacaron a los israelitas de Egipto. That means between these three people, Quiere decir que entre estas tres personas
430 years has passed. Han pasado 430 años. Is that possible? ¿Es eso posible? In 430 years, only 3 generations? ¿En 430 años solamente 3 generaciones? That's impossible, right? Es imposible, So ¿verdad? this is showing us Eso nos está mostrando that between Ram and que Aminadab, entre Ram y Aminadab, the entire sojourn in Egypt toda la estadía de Egipto has been taken out. ha sido sacada. God took it out of the genealogy. Dios sacó todo ese tiempo de la genealogía, 400 years 400 años in Egypt en Egipto, has been erased. han sido borrados. So that's the first place Ese es el primer lugar where there are omissions donde in the encontramos genealogy. omisiones en la genealogía de Jesús. Now who is Nashon? Ahora, ¿quién es Nazón? Right here. It says that he's Aminadab's son, right? Nazón es el hijo de Aminadab, ¿verdad? And in Exodus 6:23, Y en Éxodo 6:23 it says that, right? lo dice ahí, ¿verdad? It says Aminadab's daughter was Elisheba, Dice que la hija de Aminadab era Eliseba and her brother was y Nashon. el hermano de Eliseba era Nazón. So there's no gaps Así there. que aquí no hay omisiones. Who is Salmon? Ahora, ¿quién es Salmón? Salmon married Rahab. Salmón se casó con Rahab. Who was Rahab? ¿Quién fue Rahab? She was the harlot in Jericho. Era la right? ramera de Jericó. When Joshua entered Canaan, Cuando Josué entró a Canaán, Rahab was living in Jericho. Rahab vivía en Jericó. That was 1406 Fue en el año BC. 1406 antes de Cristo. So from Aminadab, Nashon, Salmon, there are no gaps Así que here. entre Aminadab, Nazón y Salmón no hay omisiones. It's all good. Todo está bien. Now, who is Boaz? Ahora, ¿quién es Boaz? He married Ruth, Él se right? casó con Ruth, ¿verdad? When was Boaz alive? Ahora, ¿durante qué época vivió Boaz? The Bible says during the time of the judge. La Biblia dice durante el tiempo de los jueces. But other than that, we don't really know exactly when he lived. Pero fuera de eso, no sabemos exactamente en qué tiempo vivió. But what we do know Pero lo que sí sabemos is that from Boaz to Obed to Jesse and David, desde Boaz, Obed, Jesse, David, Boaz, Obed, Isaí y David, in these 4 generations, en estas 4 generaciones there are no gaps. no hay omisiones. Because in the book of Ruth, Porque en el libro de Ruth it tells us this. nos dice eso. So let's look at Ruth chapter 4, verse 17. Vamos a Ruth 4:17. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. So Boaz and Ruth had Obed, O sea que Boaz y Ruth tuvieron a Obed. and they said, you know, this is the Obed who had Jesse, Y dice, este es el Obed que tuvo a Isaí, and Jesse had David. y Isaí tuvo a David. So clearly there's no gap. Claramente ahí no hay omisiones. So what we're going to do is this. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. We're going to do some math. Vamos a hacer matemática. Are you guys ready for ¿Están math? listos para matemática? I hope you don't fall asleep here. Espero que no se me queden dormidos aquí. We know that David was born Sabemos que David nació in 1040 BC. en el año 1040 antes de Cristo. Okay, that's when he was born. Ahí fue donde él nació. And we're going to calculate backwards. Vamos a calcular, pero devolviéndonos. If one generation is about 30 years, Porque recuerde, una generación es como de 30 años. that means Jesse should have been born Eso around quiere decir que Isaí tuvo que haber nacido como alrededor del año 1070 BC. 1070 antes de Cristo, You ¿verdad? just add 30 years. Después de 30 años, ¿verdad? Los 30 años. Amen? Amén. Everybody with me? ¿Todos están conmigo? Can you nod your head? Pueden estar así con la cabeza, ¿sí? Okay, thank you. Gracias. Gracias. And then we add 30 to Y that, luego a esto le sumamos 30 1100 BC. en el 1106 antes de Cristo. That means Boaz 1106 antes de Cristo. Eso quiere decir que Boaz would have been born somewhere around tuvo que haber nacido como alrededor 1130 BC. del 1130 antes de Cristo. This is not accurate. Eso no es exacto.
This is just approximate. Estos son aproximadamente. But from this, Pero de esto we could see podemos ver Salmon and Rahab Salmón y Rahab. were alive in 1406 BC Ellos estaban vivos durante el año 1406 a.C., when they entered Canaan. cuando entraron a Canaán. Boaz Ahora, Boaz was born around 1130 BC. nació como en el 1130 a.C. So almost 300-year gap. O sea que hay un vacío como de 300 años Between Salmon and Boaz. entre Salmón y Boaz. That's the entire period of the judges Y ese es todo el periodo de los jueces. have been taken out. Ese periodo fue sacado. Okay, now we know the two places Ahora ya sabemos en qué dos lugares hay omisiones. where God took out from the genealogy. La primera es las dos omisiones donde Dios sacó de la genealogía. So now the next question should be, Ahora la segunda pregunta, la próxima pregunta debería ser, why were these generations removed? ¿por qué fueron estas generaciones omitidas? The generations in Egypt La generación de Egipto fue omitida and the generations of the period of Judges. y las generaciones del periodo de los jueces fue omitida. These two places En estos dos lugares, were removed from Jesus' estos dos genealogy. lugares fueron removidos de la genealogía de Jesús. First, Egypt. Primero Egipto. Egypt was a place of idolatry. Egipto era un lugar de idolatría. They did not serve God Allí in no Egypt. servían a Dios en Egipto. Let's look at Joshua chapter 24, Vamos a Josué 24, verse 14. 14. Ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servid al Señor. See, in Egypt, En Egipto they served other gods. servían otros dioses. Also, if you look at the historical records, También si ustedes van a los registros históricos, in Egypt, en Egipto, they had a 10-day week. en Egipto las semanas eran de 10 días. 1 week in Egypt was 10 days. Una semana en Egipto era de 10 días. Would that be a problem? ¿Será eso un problema? If you're a slave, Si usted es un esclavo, but you have to go to church every 7 days, pero usted tiene que ir a la iglesia cada 7 días, can you say to your master, usted le puede decir a su amo, Master, I have to go to church. amo, tengo que ir a la iglesia, Give me a day off. dame ese día libre. Would that work? ¿Será que eso iba a dar resultado? They would say, just rest when I rest. No, le diría, no, descanse cuando yo descanso, Every 10 days. cada 10 días. But our God says we have to worship every 7 Pero days. nuestro Dios dice, cada 7 días hay que adorar. I don't care. A mí no me importa, You're going to do what I say. usted va a hacer lo que yo le digo. So in Egypt, Así que en Egipto, the Israelites could not keep the Sabbath. los israelitas nunca pudieron guardar el día de reposo. This is what the world is doing to us Y today. esto es lo que el mundo nos está haciendo a nosotros hoy. Whenever I say Egypt, Cuando yo digo Egipto, you should be thinking ustedes deben de estar pensando the world. el mundo. See, the world wants to prevent us El mundo nos quiere impedir from keeping the Lord's que Day. guardemos el día del Señor. That's why all the good things happen on Por Sunday. eso es que todas las cosas buenas son los domingos. Your school reunions on Sunday. Las reuniones de las escuelas los domingos. In America, the football games always on En Sunday Estados Unidos los partidos de fútbol siempre son los domingos, at 11 o'clock, a las 11 de la mañana, right when church starts. justo cuando empieza el servicio. We were praying that the football game today would not Nosotros coincide with this here. Orábamos que el partido de Colombia no fuera a interferir con el seminario de hoy. God answered our prayers, Pero right? Dios es bueno y nos contestó. So you can listen to the word of God Para que puedan escuchar la palabra and de then go Dios. cheer for Portugal. Y luego vamos a ver el partido con Portugal. Oh, no. For Colombia, I meant. Vamos a estar todos, no, pero no vamos a estar por Portugal, sino por Colombia. I'm a big fan of Ronaldo. Pero yo soy un gran fanático de Ronaldo. No, I'm just No, kidding. I'm just kidding. Please forgive me. Perdónenme, no. But in Egypt,
Pero en Egipto they could not keep the Sabbath. no podían guardar el día de reposo. And Y they could not sacrifice to God. no podían dar sacrificios a Dios. Let's look at Exodus chapter 8, verse 26. Vamos a Éxodo 8:26. Dice, pero Moisés respondió, no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificamos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? What does this mean? ¿Qué significa esto? If they sacrificed to their gods, Si ellos daban sacrificios a su Dios, it would be an abomination to the Egyptians. hubiera sido una abominación para los egipcios. The reason is, ¿Por qué? Egyptians believed in animals as gods. Los egipcios veían a los animales como Dios. They believed that a cow was a god, Creían que las vacas eran Dios, a sheep was a god, una oveja era un Dios, even a bug was a god. aún un toro era They Dios. worshipped these animals. Adoraban estos animales. But the Israelites, Pero los israelitas, when they worshiped, what did they cuando do? ellos adoraban, ¿qué hacían? They killed these animals, Mataban a esos animales. sprinkled their blood on the altar. Rociaban la sangre en el altar. How would the Egyptians feel? ¿Cómo se hubieran sentido los egipcios? They're killing our God. Oh, están matando a nuestros dioses. They would not let them do that. No los iban a dejar. So the Israelites could not sacrifice Que to God. los israelitas no podían dar sacrificio a Dios. Keeping the Sabbath, Guardar el sábado, el día de reposo, sacrificing. sacrificar. This is how we serve and worship God. Así es como servimos y adoramos a Dios. They could not do any of those Ellos things no podían hacer nada de esas cosas in Egypt. en Egipto. You cannot do those things in the world. En el mundo no se pueden hacer esas cosas. You have to come out of the world Hay que salir del mundo, and into the church, right? a la iglesia, a ver, Into Christ. a Cristo. That's why the generations in Egypt Por eso es que las generaciones en Egipto were taken out. fueron omitidas. The second place was the period of Y el judges. segundo periodo fue el periodo de los jueces. What kind of period was the period ¿Qué of clase judges? de periodo fue el periodo de los jueces? The period of judges begins when Joshua died. El periodo de los jueces comienza cuando Josué muere. So they conquered the land of Canaan. Conquistaron la tierra de Canaán, Everything is good now. todo estaba muy bien. But what happened? Pero ¿qué sucedió? After Joshua died, Después de que Josué muere, a new generation arose se levantó una nueva generación who did not know God. que no conocía a Dios. Let's read Judges chapter 2, verse 10. Vamos a Judges 2:10. Jueces 2:10 dice, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. This is the problem. Este es el problema. Joshua and the elders, Josué y los ancianos they did a lot of good. pudieron haber hecho muchas cosas buenas, One mistake they made, pero cometieron un grave error. they did not pass on the faith No pasaron la fe to the next generation. a la próxima generación. And that brought about the period of judges. Y eso trajo el periodo de los jueces. So what did they do? ¿Qué hicieron? Let's read from verse 11. Vamos desde el versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. See? This new generation, Esta nueva generación, their children, los hijos, their parents did not teach them los padres no les enseñaron about what God did for them, acerca de lo que Dios había hecho por ellos, of how He parted the Red de Sea, cómo Él había abierto el mar rojo, of how He rained down manna from de heaven, cómo había hecho caer maná del cielo, of how He brought water from the rock. cómo había sacado agua de la roca. They didn't know any of this. Ellos no sabían nada de eso. So what did? Entonces, ¿qué hicieron? They abandoned their God Abandonaron a su Dios and worshipped other gods. y adoraron a otros dioses. That's the period of the judges. Ese es el periodo de los jueces. That's why it was taken out. Por eso fue omitido. We need to really think about this. Tenemos que verdaderamente pensar en esto. When all of you are this generation, Cuando todos ustedes de esta generación, after you die, después de que ustedes mueran, what's going to happen? ¿qué va a suceder?
Who is going to take care of this church? ¿Quién va a ocuparse de esta iglesia? That's something that we need to ask Y ourselves. eso es algo que nos tenemos que preguntar. So the conclusion of the book of Judges Ahora, la conclusión de todo el libro de los jueces is in Judges 21, está en Jueces 21, verse 25. 25 y dice, Let's read this together. leámoslo todos juntos. Amén. 1, 2, 3. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. This sums up Ese es el resumen del periodo de los jueces. the period of Judges El periodo de los jueces was a time fue un tiempo where they rejected God as their king donde rechazaron a Dios como su rey. because everybody wanted to be their own Porque king. todos querían ser su propio rey. Doesn't this sound familiar? ¿No les suena esto muy familiar? This is what's going on today, Eso es lo que está pasando hoy, right now. en este momento. People say, you believe what you want to La believe, gente le dice a usted, crea lo que usted quiera creer. I'll believe what I want to Yo believe. creo lo que yo quiera creer, Let's not get in each other's way, así que no nos molestemos el uno al otro, and let's just live peacefully. sino que vivamos pacíficamente. That's the period of Judges. Ese es el periodo de los jueces. Everybody did what was right in their own Todos eyes. hacían lo que era correcto ante sus ojos. This looks right to me. This looks right to me. Esto a mí me parece bien, I don't care what the Bible says. a mí no me importa lo que la Biblia dice, It's my lifestyle. es mi estilo de vida. That's the period of Judges. Ese es el periodo de los jueces. That's just like today, isn't Es it? así como hoy, ¿verdad? That's why it was taken out of genealogy. Por eso fueron omitidos de la genealogía de Jesús. So this same thing could happen to us. Eso mismo nos puede suceder a nosotros. So ultimately, Así que finalmente, these two time periods, esos dos periodos de tiempo, Egypt and the period of Judges, Egipto y el periodo de los jueces, were taken out fueron omitidos because there was no one who taught the word. porque no hubiera nadie que enseñara la palabra. There was no strong spiritual No leadership había un líder fuerte espiritualmente who would teach the word of que God. enseñara la palabra de Dios. That's why they were cut off. Por eso fueron omitidos. So let's look at the genealogy once more. Vamos a ver la genealogía una vez más. We're almost finished here. Ya vamos a terminar. So when you look at this genealogy, Cuando ustedes miran a esta genealogía, the genealogy gets cut off here la genealogía se corta aquí and it's reconnected here. y se reconecta aquí. So up to this point, Hasta este punto they were okay. estaban bien, Up to Ram. hasta Aram. Why? ¿Por qué? Because Joseph was alive here. Porque durante este tiempo José estaba vivo. Remember, Joseph is Judah's brother, right? Recuerden, José es el hermano de Judá. So let's read Genesis chapter 50, Vamos a Génesis 50, verse 23. versículo 23. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, los hijos de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. So Joseph lived to see up to his third generation. Así que José vivió hasta ver su tercera generación. So Joseph and Judah are the same generation José y Judá son de la misma generación, because they're brothers. porque son hermanos. And so third generation means 1, Tercera generación o tres generaciones significa 1, 2, and 3. 2 y 3. Up to here. Hasta aquí. Joseph was alive, Hasta aquí José estaba vivo. a strong spiritual leader, Era un líder fuerte espiritualmente taught them the hablando. word of God. Enseñó la palabra de Dios. So that's why it was okay up to here. Por eso hasta aquí todo estaba bien. But after Joseph Pero died, después de que José muere, there was no one who would teach the word. no había like nadie that. que enseñara la palabra de Dios. And then when Aminadab was alive, Y luego, durante el tiempo en que Aminadab estuvo vivo, what happened here? ¿qué sucedió aquí? God sent Moses Dios envía a Moisés, to the Israelites se los envía a los israelitas and brought the word of God. y trajo la palabra de Dios. Same thing here. Lo mismo aquí. Up to Salmon Hasta Salmón is okay. está todo bien. Why? ¿Por qué? Because Joshua was alive. Porque Josué estaba vivo.
and then Boaz. y luego Booz. But after Joshua, Pero después de Josué, during the period of durante el Judges, periodo de los jueces, there was no word. no hubo palabra. Let's look at 1 Samuel Vamos a primera de Samuel chapter 3, verse 1. 3:1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. When Samuel was a little boy, Cuando Samuel era un niño, the Bible says la Biblia dice the word was que rare. la palabra escaseaba, It was rare. escaseaba. You cannot find it anywhere. No se podía encontrar en ninguna parte. I want to hear the word. Quiero escuchar la palabra. Where can I go? ¿A dónde puedo ir? I don't know. ¿Usted? You can't find it anywhere. No se puede encontrar en ninguna parte. Until finally, Hasta que finalmente Samuel grew up Samuel creció and God appeared to him. y Dios se le aparece. Let's look at verse 21. Versículo 21 dice lo siguiente. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. God revealed himself to Dios Samuel se reveló a Samuel through what? ¿a través de qué? The word of God. De la palabra de And Dios. then the very next verse. Y el versículo siguiente dice, y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. See that? ¿Sí ven? God appeared to Samuel Dios through apareció the a word, Samuel a través de la palabra and Samuel preached that word y Samuel predicó esa palabra to all of Israel. a todo Israel. And that coincides Y esto coincide with the time when Boaz and Ruth were alive. con el tiempo durante el cual Ruth y Boaz estuvieron So vivos. that means Boaz and Ruth Eso quiere decir que Boaz y Ruth heard Samuel's word. escucharon las palabras de Samuel. That's why they were able to regain their faith. Por eso pudieron recobrar la fe. My brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, this is how important así de importante the word of God is. es la palabra de Dios. This is how important Así de importante it is for us to have es para nosotros tener faithful churches, iglesias fieles, faithful pastors pastores fieles, who will preach the true que word of prediquen God. la verdadera palabra de Dios. Amen? Amén. Without that, Porque sin eso, without that, sin eso, the world will fall into darkness. el mundo va a caer en tinieblas. The word of God is the light. La palabra de Dios es la luz. We need to preach the word, Necesitamos predicar la palabra, teach the word, enseñar la palabra, whether in season or out of season. en tiempo o fuera de tiempo. This is what we all need to do. Eso es lo que todos necesitamos hacer. I pray that we will be determined to do this, Oro que todos tomemos la determinación de hacerlo. that we will only teach the true Que word. solo enseñemos la verdadera palabra de Dios. Amen? Amén. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you so much for your grace gracias por tu gracia in enabling us to preach and teach your word. en permitirnos predicar y enseñar tu palabra. Thank you for enabling us to be able to receive this word. Gracias por permitirnos poder recibir esta palabra. We have learned about the period of Egypt and the judges Aprendimos del periodo de Egipto y los jueces, when the word was rare. cuando la palabra escaseaba. However, today Sin embargo, hoy we live in an age vivimos en una era where we can hear and learn the word donde podemos escuchar y aprender la palabra whenever we want. cuando queramos. May we be diligent Oro que seamos diligentes in studying God's word en estudiar la palabra de Dios and then sharing this word y compartir esta palabra with whoever may hear, con cualquiera que nos escuche so that this faith may continue para que on esta fe continúe and a new generation y una nueva generación who knows you que te conozca and knows your works y of conozca redemption tus obras de la redención may arise se levante and continue this y legacy continúe este legado and continue this faith y continúe esta fe until you return to us, hasta Lord. que tú regreses a nosotros, Señor. We thank you so much, Te damos Lord. muchas gracias, And we Señor. pray all this in the Y name oramos of todo Jesus. esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Démosle un aplauso al Señor.